Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa redonda que va a cerrar las mesas redondas del Foro de Empleo de CUNEF de este año. Bueno, pues en esta mesa redonda vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial en la empresa, qué riesgos conlleva. Y para eso pues contamos con 4 ponentes de diferentes empresas, que son de Alessandro Malverba, de Eribanker, Ángel Rodríguez, que es de Banco Santander y que además es profesor nuestro a tiempo parcial aquí también en la universidad, Lucía Arroyo, de Telefónica España, y Jorge de Rojas, de la consultora tecnológica Stratesis. ¿Vale? Como sabéis, pues hoy en día la relación entre la tecnología y la empresa pues es cada vez más crucial, y sobre todo ahí juega un papel fundamental hoy en día la IA, la inteligencia artificial. Ya no es un concepto futurista, es una realidad, ¿vale? Y sobre todo, pues la inteligencia artificial en muchísimas empresas pues ayuda a reformular lo que es la productividad de la empresa. Es una herramienta que nos permite también tomar decisiones dentro del mundo empresarial, pero dicho potencial también conlleva una parte de riesgos, ¿vale? Y sobre todo por riesgos éticos, riesgos legales, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos un poco a reflexionar un poco sobre ese equilibrio entre el uso de la IA responsable en el mundo de empresa, ¿vale? Entonces, para eso vamos a lanzar una serie de preguntas, y si alguien en algún momento a coalición quiere sacar una pregunta también relacionada, que levante la mano y se abre debate, ¿vale? Uno de los aspectos de la IA, o en general una de las bases de la IA, sobre todo, también es un poco la ciencia de datos, ¿no? O sea, los datos son una parte también bastante crucial dentro de la parte de inteligencia artificial, y pues en diferentes sectores como banca, telecomunicación, etcétera, el uso de esos datos pues actualmente plantea retos en función de la legislación referente pues, a la privacidad, transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta es un poco pues cómo equilibramos, ¿no?, ese potencial de la inteligencia artificial con esa responsabilidad, ese uso ético, ese uso moral, por así decirlo, con esa parte de datos. No sé, que habrá debate quien quiera, tampoco es una cosa... Bueno, yo si queréis puedo abrir un poco, romper el hielo. Tengo que decir que bueno, nosotros somos una empresa que fabricamos un core bancario, somos una empresa de software, que no es exactamente una empresa digital, es decir, que nuestro modelo de negocio no está relacionado con la venta o con los datos de alguna manera, como pueden ser los Google, los Apple, etcétera. Entonces tenemos un enfoque más... diría tradicional en ese sentido, fabricamos software, pero es cierto que ahora que queremos empezar y estamos empezando a aplicar inteligencia artificial, nos encontramos con primero con esa dificultad, es decir, tener datos. Es difícil tener datos. Y además es muy difícil tener datos, buenos datos, y además cumpliendo con todas las normativas que en Europa son especialmente estrictas y complejas. Desde luego son las más estrictas a nivel mundial. Entonces, nos encontramos en este momento como empresa de software, puesto que nosotros no generamos datos, estos datos los tenemos que adquirir, diferente de como por ejemplo los bancos. Hacemos software para bancos, ellos tienen realmente muchísimo potencial en ese sentido, que creo que en el pasado no lo han aprovechado como hubiesen podido, tanto que los nuevos másters, diría, a nivel internacional sobre los datos no son los bancos, son otra empresa, son los Google, etcétera. Pero es cierto que fabricamos estos datos, fabricamos estos software para estas empresas, y ahora estamos en la tesitura de ver cómo podemos aprovechar estos datos para poder aplicar luego inteligencia artificial, porque claramente los datos son como la sangre realmente para la inteligencia artificial. Y tenemos dificultad en transformarnos de una empresa de software a una empresa digital precisamente porque hay tantas barreras legales que adquirir estos datos para nosotros es muy complejo. Entonces no estamos ni en la parte ética, sino que estamos todavía en la barrera casi jurídica, diría yo, para poder utilizar estos datos sin caer en las distintas directivas
que nos obligarían a crear una infraestructura en la empresa que sería prácticamente inasumible. Este es un poco nuestro punto actual. Pues por complementar un poco todo lo que ha tocado, que me parece muy interesante y relevante, pues en caso de ciertos bancos que quizás ya pueden tener esos datos en los sistemas, pues evidentemente todo el tema de confidencialidad, pues bueno, se tiene que tratar de una manera muy profesional y no te puedes saltar las normativas. Evidentemente, esto es una cosa que está en el core de todos los procesos, que se tiene en cuenta con regulaciones, con directivas, con todo tipo de cosas que te aplican en cada geografía. Y bueno, y luego también por la parte ética, moral, que evidentemente pues siempre tienes que tener en cuenta pues qué se está haciendo con los datos. Y representa realmente un reto, ¿no? Porque, como ya estabas destacando, pues tienes que tener ese cuidado y encima pues luego tienes que ser capaz de tener esos datos disponibles para poder explotarlos con las herramientas, porque como bien ya has comentado, ¿no? En ese caso, si no hay datos, los modelos, por mucho que sean avanzados, esto que nos venden ahora, ¿no? Aprendizaje profundo, por refuerzo, que parecen cosas muy sofisticadas. Yo veo muchas veces que se montan estos modelos, y ya no solo digo en la industria, sino también en papers, artículos científicos y tal, se muestran esos modelos que son súper complejos y no se preocupan del dato, pero es que sin el dato no hay nada. O sea, es una cosa... Entonces, las dos cosas pues están ahí y esto, sin duda, pues implica nuevos retos que hay que saber abordar y bueno, y hay mecanismos para hacerlo. Claro, pero de todas maneras lo que estamos hablando realmente es que al final el uso del dato, que sí, que para generar modelos, entrenarlos, validarlos, depurarlos, etcétera, etcétera, el dato es, vamos, fundamental, ¿no? Pero claro, al final es, como tú bien has dicho, al final nos orientamos a una normativa, sobre todo a una normativa europea relativamente nueva, ¿no? O sea, prácticamente nueva, que posiblemente sea de las más estrictas en algún sentido, ¿no? Claro, pero entonces eso, pues claro, desde un punto científico podemos generar modelos, todo lo que quieras. En un artículo científico lo escribes, te lo publican y ahí está. Otra cosa es llevarlo a la empresa, llevarlo, ponerlo en marcha, ¿no? Que para eso necesitas el dato, pero para eso necesitas jugar con la normativa. Entonces, ¿en algún sentido esa normativa está frenando el uso y desarrollo en la empresa de esa IA? ¿O en algún sentido la remodela para que vaya por otro camino? O sea, ¿hay algún tipo de barrera realmente con esa normativa para impulsar, al menos en Europa? Vamos a hablar de terreno europeo, no nos vamos a ir a otros terrenos, pero en terreno europeo a lo mejor intentar impulsar esa IA. No, Si quieres tú, Jorge. Lo que vemos nosotros o sea, una vez que en la empresa en la que trabajo, que hacemos sobre todo agentes y asistentes para empresas con los datos que ya tienen, o sea, a no ser que sean datos con mucho riesgo porque son datos privados y la IA puede entrenar y conocer más a la persona a través de los datos, que ahí es donde está, sabes que el AI Act, que han sacado, la parte más roja es que haya reentrenamiento de modelos con información personal para poder hacer pues, anuncios muy targeteados o algo. Pero el resto de datos no hay problema. Yo creo que más problema en la inversión. O sea, yo creo que es más que empresas que ya tienen datos, cómo aplicar la IA y si va a afectar ahí el AI Act, es más a la inversión que va a venir de IA en Europa, cómo puede afectar. Porque al final en Europa no hay ningún modelo pionero, excepto alguno pequeño, y yo creo que afecta más en eso. O sea, cuánta inversión va a traer extranjera sabiendo que hay unas limitaciones de entrenamiento de esos modelos y de cómo esos modelos pueden. Pero nosotros, por lo menos a mi nivel, no estamos en el entrenamiento del modelo, sino en la aplicación del modelo ya entrenado, que son modelos de otros sitios, porque los nuestros no están entrenados porque yo creo que hay mucha dificultad por la legislación. O sea, que entra más ahí que en la aplicación del modelo. Como bien indicabas, Pablo, actualmente el 80% de las empresas están en modelos iniciales de implantación de inteligencia artificial, por lo que realmente es un poco lo que nos indicas. Se está aprendiendo a medida que se anda el camino. En el caso de Telefónica, ya no es solo que lo estemos implementando e intentando internalizar en todos nuestros procesos, sino que es algo que encima comercializamos. Por lo que, como indicas, es algo que tenemos nuestro equipo jurídico, nuestro equipo ético encima para poder asegurarnos que lo que estamos ofreciendo es de la mayor calidad. Vale. Y a raíz un poco también del papel de la IA en las empresas también, es innegable que en términos de productividad la IA pues
es muy potente, ¿no? En algún sentido, y eso también entra un poco en conflicto con pues lo que viene a ser el papel humano en la empresa, ¿no? O sea, el papel de ciertos puestos de trabajo, cómo realmente se enfrentan a seguir con ese puesto de trabajo, donde la IA también ahora mismo también puede hacer ciertas tareas. ¿Cómo es ahora mismo, a lo mejor tú, Lucía, que creo que a lo mejor puedes controlar más de esto, la captación de talento realmente, pues, jóvenes que acá a lo mejor están haciendo IA, ciencia de datos, matemáticas, informática y demás, que les puede interesar, porque de hecho tienen asignaturas relacionadas con redes neuronales, aprendizaje automático profundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo al final es esa captación de talento? O sea, ha tenido que haber un cambio de paradigma, entiendo, porque sobre todo en los puestos en las empresas, la inteligencia artificial al final pues automatiza mucho proceso que antes teníamos y que hacía una persona con un Excel, con cualquier tipo de programa. La IA ahora mismo nos da muchísimas vueltas en ese sentido. Entonces, ¿cómo es la captación de talento? O sea, ¿cómo se enfrenta ahora a captar a las personas más jóvenes que salen de la universidad en una empresa? Pues mira, actualmente lo que estamos viendo es que es una transformación y ante esto lo podemos visualizar como una oportunidad o como una amenaza. Nosotros desde la parte de talento lo que nos estamos encontrando es que a nivel de competitividad técnica los perfiles salen muy formados, pero realmente lo que estamos buscando es perfiles que tengan desarrolladas estas competencias para realmente adaptarse a la transformación que estamos viviendo. Como bien dices, realmente no es que esté suplantando, por decir, a día de hoy trabajos, sino que realmente está redefiniendo las tareas, y lo que hemos observado es que realmente las tareas que son más repetitivas, administrativas, son las que a día de hoy se están redefiniendo, y precisamente esto supone una oportunidad, ¿no? Porque está aportando mucho más valor estratégico en el papel humano en cuanto a tareas estratégicas y de relaciones interpersonales o creativas, que eso a día de hoy la inteligencia artificial no ha llegado a ese nivel, ¿no? Por lo que yo como estudiantes lo que os animo es a desarrollar capacidades, sobre todo aparte de vuestros conocimientos técnicos, donde vemos que las personas destacan es en pensamiento crítico y en aprender a aprender, porque vais a saltar a un mundo profesional en el que vais a tener que ir aplicando todo vuestro conocimiento y adaptándoos al día a día de las empresas que, como bien dices, evoluciona a la velocidad de la luz. Sí, yo por complementar, en los proyectos que hacemos, que al final hay un arquitecto de la solución, un project manager y luego los desarrolladores, lo que vemos es que la IA está convirtiendo a esos desarrolladores junior más en los project managers, porque ya no necesitan el desarrollo puro y duro del código, sino que necesitan pensar en cómo le darían estas instrucciones a una IA, que no deja de ser el trabajo que tiene un project manager. Entonces, lo que vemos es esa elevación que comentaba Lucía de las capacidades. Ya no son de ponerse unas orejeras y solo saber programar, sino cómo puedo, en el primer año siendo un junior, poder manejar esta orquestación de agentes y personas y ser un poco más director de orquesta que puramente desarrollar. Y eso sí que es un cambio muy grande en el pensamiento del empleado al entrar en la empresa. Claro, pero esos perfiles ahora mismo tampoco es que estén bueno, se están haciendo, o sea, cada día pues están saliendo más, ¿no? Pero claro, pero tampoco son perfiles que ahora mismo estén en un perfil joven, ahora mismo como muy instaurado. O sea, ahora mismo a lo mejor ese perfil pues, se llama un senior en algún sentido, por decirlo, ¿no? Entonces ahí entiendo que también un poco la universidad o los centros de educación superior, o como buenamente lo llamemos, tienen un cierto papel, ¿no? Como en lo que viene a ser la sociedad, de poder formar en esos skills, ¿no? En esas, al final, como dices, de pensamiento crítico, aprender a aprender, etcétera, que no solamente la parte de programación, que también la parte de programación tienen que estar puestos, porque al final son perfiles STEM y tienen que ser un poco controlar por esa parte de IA, de cómo funciona. Pero cómo la universidad, porque al final la IA, o sea, todo esto de la IA evoluciona a un ritmo sin precedente, evoluciona a un ritmo muy, muy grande. ¿Cómo podemos, desde una universidad, que al final aquí tenemos estudiantes, cómo puede la universidad en sí enfrentarse a esto? Y tú, igual que siendo profe, igual. Sí. Pues en CUNEF, por ejemplo, en las asignaturas en las que estoy, yo les animo a los estudiantes a utilizar ChatGPT, por ejemplo. O sea, en vez de decir, no utilicéis ChatGPT, porque si no, lo está haciendo por vosotros. Entonces, lo que sí que les pido, que creo que es donde conecta un poco el conocimiento base, que creo que sigue siendo crítico, imprescindible, que no podemos prescindir de él, con las nuevas técnicas que tenemos con la IA,
que lo que hace es tener más valor añadido por ese uso que le damos a esas herramientas, que nos complementan, que no nos sustituyen. Entonces, les animo a que lo utilicen, pero lo que sí que les pido a los estudiantes en ese caso es que se hagan autores de lo que produzcan con la herramienta. Es decir, que la respuesta que da es una respuesta que puede tener fallos por alucinaciones, por errores, porque no deja de ser un motor estadístico, en el fondo, que tiene su ruido. Y al final también, si tú no controlas lo que te da como respuesta, y también complementando un poco lo que se estaba comentando aquí, de nada sirve. Porque si tú no tienes un juicio crítico, no vas a ser capaz de poner en tela de juicio y al final también tiene que haber una persona humana responsable de firmar el resultado que tú estás dando y entregando a un sistema informático, a un cliente, a quien sea. Y siempre esa supervisión humana va a requerir de que tú controles técnicamente lo que hay detrás. O sea, por mucho que a mí me ayude ChatGPT a montar un modelo, si ese modelo luego falla y no sabe arreglármelo, yo necesito el fundamento básico para saber qué ha hecho y también para evaluar la calidad de la respuesta. Entonces, esto te obliga a combinar dos cosas. Entonces, en este contexto de decir a los estudiantes, oye, utilizad las herramientas, pero ser críticos con la respuesta y hacerlas vuestras y entenderlas, yo creo que es lo que da lugar a ese dinamismo combinado, que es lo que da el valor añadido que hace falta a día de hoy. Totalmente de acuerdo con lo que comentas y quiero añadir algo, ya que han mencionado a las universidades. Dice, ¿qué podrían hacer las universidades quizá también para preparar más a estos jóvenes para que vengan a trabajar en las empresas aplicando todas esas nuevas tecnologías? Mi opinión es que venimos de un mundo de hiperespecialización y, sin embargo, tenemos que dar un paso atrás a la generalización. Es decir, nosotros no necesitamos especialistas porque no puede haber especialistas en este campo, porque va a una tal velocidad que no podéis venir formados. O sea, yo no me espero cuando contrato un junior que sepa de inteligencia artificial o que sepa mucho de inteligencia artificial, porque es imposible. Porque lo que eventualmente has, o en su caso ha aprendido, en 6 meses ya ha cambiado todo. Entonces, cuando ellos vienen, mis ingenieros son autodidactas, es decir, lo que quiero es que tengan una formación generalista muy buenas. Y esta formación generalista, incluso te diría una base teórica fuerte, tienen que ser capaces, esta capacidad, el pensamiento crítico que hemos dicho, la capacidad de abstracción, es la que yo busco, porque sé que no van a poder saber lo que habrá dentro de 1 año y medio, ni dentro de 6 meses, pero si son buenos generalistas, entonces sé que sabrán utilizar esta capacidad de abstracción a cualquier cosa nueva que venga. Entonces yo creo que las universidades ahora tienen que tener claros que no podemos seguir estrechando la pirámide siendo hiperespecialistas, sino que al contrario, la tenemos que abrir. Tienen que ser buenos generalistas. Valoramos muchísimo en nuestra empresa lo que es el pensamiento lateral. Es decir, y por eso que buscamos mucha diversidad. Una de las personas que mejor conoce la inteligencia artificial en nuestra empresa es alguien que adora la música. Dice, ¿qué tiene que ver la música? Sí tiene que ver, porque tiene que ver música o cualquier otro tipo de cosas distintas que se van a hacer a buen nivel, sirve porque aplican conceptos que aprenden en una disciplina y la aplican en otra. Y esta capacidad de aplicar conceptos de una disciplina en la otra es exactamente lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque es imposible, repito, venir preparados como especialista en las temáticas relacionadas con la tecnología. Porque está claro que cuando trabajaréis para nosotros tendréis que investigar, improvisar y ser autodidactas. No, yo por añadir que durante mucho tiempo las ingenierías han estado enfocadas en aprender el lenguaje de las máquinas, porque nosotros teníamos que hablar a las máquinas en un lenguaje muy particular y que costaba mucho esfuerzo. Ahora que las máquinas han aprendido nuestro lenguaje, al final la capa, como le decía Alessandro, la capa de humanidades que se le puede dar a una persona, porque al final es una interacción con lenguaje natural con una máquina donde la parte técnica ya está dada o es una parte que además ni siquiera es fácil de entender. Entonces la capa humana del lenguaje, entender el lenguaje, la personalidad y toda la parte psicológica de ese agente o cómo se va a comunicar contigo y con tus clientes, creo que de repente tiene una importancia que antes no había tenido. Ya el lenguaje de las máquinas ya deja de existir, ya no hace falta aprenderlo. Y eso es un cambio muy grande en cuanto a la educación del junior. Vamos. De hecho, como comenta Alessandro, nosotros desde las empresas no esperamos que los perfiles junior vengan completamente formados, sino que nosotros nos vamos a encargar de capacitar a la persona en el área en el que le vayamos a incorporar. Pero muchas veces cuando hablamos que de lo que se espera un junior es actitud, ganas, puede caer un poco en esa banalidad, pero realmente es porque la parte de curiosidad no es algo que sea tan fácil de enseñar. Por eso, un poco como comentabas Alessandro y Jorge, lo que se pide es
es que en las universidades se siembre esa semilla, ¿no? Que se germine el hecho de tener capacidad de plantearte un reto y aprender a pensar y a cómo solventarlo, porque la parte técnica ya la asumimos. Y añado una cosa más, si me permitís. Cuando tú has dicho oportunidad o challenge, yo veo la inteligencia artificial como una oportunidad enorme para ellos. O sea, nosotros somos una empresa de producto, no somos una empresa de consultoría. Entiendo que en la consultoría un junior se puede ver amenazado, porque hay muchas cosas que realmente la primera línea de consultoría ya la podemos hacer muy fácil y muy rápido porque ChatGPT ya realmente sabe muchísimas cosas. Pero desde un otro punto de vista, y lo engancho con el tema de lo generalista que decía antes, ellos tienen muchísima oportunidad, por lo menos en el campo en el que estamos nosotros, porque ¿quién más generalista que ellos puede ser y quién más puede tener esa actitud que comentas tú de abertura, de tener ganas de ser autodidacta? Nosotros realmente no buscamos especialistas, solamente algunos pocos. ¿Por qué? Precisamente porque si tenemos un especialista, él está ya cerrado. Y entonces, a menos que no sea especialista de algo que realmente nos interesa, pero de inteligencia artificial no hay especialistas. Entonces preferimos jóvenes como ellos que tengan esta actitud de aprender estas cosas completamente nuevas, de formarse, que alguien, sin embargo, que puede ser un súper especialista, pero luego que no tiene flexibilidad. Necesitamos flexibilidad. Entonces alguien que se va a hacer algo muy bien no va a querer hacer algo distinto respecto a lo que realmente se va a hacer muy bien. Entonces yo creo que para ello es una oportunidad enorme. Y yo, a raíz de esto, y sobre todo porque es una pregunta que varios estudiantes llevan haciendo cuando piden prácticas, etcétera, etcétera, para la carrera, porque al final no deja de ser una asignatura, hacer prácticas curriculares en alguna empresa. Hace no mucho tiempo, y esto a lo mejor es un poco abrir un melón, ¿no? Pero es sobre todo por saber opinión de especialistas dentro del campo de una empresa para ver qué opinan de esto, pero sí que sale como una noticia donde como que muchas empresas consultoras iban a prescindir de los perfiles junior, que no paráis de nombrarlos, los junior. Pero como que muchísimas empresas iban a prescindir de estos juniors porque básicamente la inteligencia artificial iba a ocupar su lugar. Pero claro, esto también es un poco contradictorio, porque si eliminas el perfil junior y te quedas con el senior, dentro de 20 años, ¿quién es senior? O sea, hay un vacío, bueno, bajo mi punto de vista. O sea, si una empresa se carga el junior, en 15 años... O sea, hasta una persona cuando es senior o una persona cuando deja de ser junior a senior o cuando pasa de ese nivel, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer una empresa que realmente haga eso? O sea, ¿eso realmente es viable? Porque es una preocupación sobre todo de gente joven, que al final, pues cuando van a salir al mundo empresarial, ese tipo de noticias que al final aparece en la sociedad es un poco un shock, es decir, ostras, y entonces yo ahora, ¿qué hago? ¿No? Muchos optan por irse fuera, que es otra opción. Mucha gente pues opta por irse al extranjero, sobre todo parte de Estados Unidos. Muchísimos alumnos tenemos que se van allí a hacer prácticas o se quedan a trabajar un semestre o lo que sea, pero pues a ver, muchos quieren volver a casa, al final yo también lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis vosotros sobre eso? O sea, ¿es verdad que se puede hacer realidad que un perfil de uno desaparezca como tal? Bueno. Yo creo que a día de hoy realmente el mayor reto que nos encontramos en las organizaciones es el cambio generacional. Un poco como veníamos comentando, la mayor complejidad de los perfiles más senior es que están muy especializados y vienen desempeñando a un nivel muy alto una labor, pero la realidad es que esa resistencia al cambio también les penaliza en cuanto a adopción de nuevas tendencias, como ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial, pero hace unos años hablábamos del metaverso y dentro de 5 o 10 años no sabemos cuál va a ser la nueva tendencia, ¿no? Entonces, en este sentido te diría que al menos en Telefónica no es la realidad que vivimos, sino que al revés, donde antes también se hablaba que se utilizaba a estos juniors, ¿no?, para hacer fotocopias y para tareas sin ningún tipo de valor, ahora lo que buscamos es formar a jóvenes en precisamente esto que veníamos comentando, ¿no? En la parte técnica se preasume, ya habéis pasado por unas carreras que os han formado, pero ahora lo que buscamos es que tengáis esa capacidad de presentaros un proyecto, ir con un cliente y esas habilidades que en el fondo se practican, ¿no? No, yo simplemente que este tipo de preguntas, o sea, contestar una pregunta del futuro con lo que sabemos del presente me parece muy complicado. Y que al final cualquier tipo de la máquina de coser o la máquina de escribir o el tractor, sabes que al final va a cambiar mucho la forma en la que hacemos los proyectos. O sea, pensar que IA, ¿sabes?, va a sustituir esta parte es un pensamiento muy pequeño, porque si la persona que va a entrar
va a orquestar estos agentes y le van a decir, oye, mira, este es tu equipo de 5 agentes y con esto vas a hacer el proyecto, eso no lo podemos ni pensar ahora. O sea, si comparamos exactamente con lo que se hace ahora con la IA, sí, va a haber un problema, pero es que ni hace 20 años había trabajos que hay ahora, ni los habrá dentro de 5 años. Entonces, yo creo que hay optimismo, ¿sabes? Porque va a cambiar mucho y el único no optimismo es de la gente que no quiera cambiar o de tal, pero que el trabajo que van a tener ellos probablemente no seamos capaces de discutirlo aquí y de compararlo con peras, ¿sabes? Yo, de mi parte, esto creo tenerlo bastante claro, seguramente me equivocaré, pero en ese sentido, como lo veo yo con el trabajo que hacemos diariamente, la que está entrando ahora es una ola de innovación disruptiva impresionante, que no sé si en la historia humana hemos tenido un tal nivel de innovación disruptiva. ¿Y qué quiere decir innovación disruptiva? Innovación disruptiva quiere decir que el último llegado sabe más del primero llegado. Entonces, cuando ahora decimos, tengo 25 años de experiencia en una cosa, cuando nosotros contratamos, para mí casi es un lastre más que una ventaja. ¿Por qué? Porque la innovación disruptiva, precisamente, lo que hace, arrasa con lo que hay anteriormente y cambia el paradigma. Y quien sabe más de este cambio es precisamente el último llegado. O, evidentemente, el que tiene los 20 años de experiencia, pero tiene una enorme flexibilidad y es capaz de mantener el paso con esto. Pero ahora estamos en un punto en el cual yo lo veo de manera realmente distinta. Yo veo a los jóvenes, ellos, mucho mejor posicionados que los que tienen experiencia. Me parece que tienen una oportunidad enorme y esto ocurre en el mundo financiero. Yo no soy informático, soy economista. Esto ocurre lo mismo en todo el mundo de la blockchain y la decentralized finance, la finanza descentralizada. El paradigma ha cambiado completamente. Los financieros que hemos estado entrenados, hemos aprendido en el mundo de la finanza centralizada, ahora ha entrado un paradigma que no solo es una disrupción tecnológica, sino también es filosófica. Entonces, el que no es capaz de entender que quizá en el futuro la finanza será descentralizada, se va a quedar fuera. Y sin embargo, esos conceptos, cuando nosotros los enseñamos, veo que son mucho más rápidos en aprenderlo que el otro, que durante 25 años ha vivido en un mundo de finanzas descentralizadas, donde hay un banco central que está imprimiendo dineros. No me voy al mundo blockchain, porque estamos en de la inteligencia artificial, pero ambas son tecnologías disruptivas que creo que han hecho este cambio de paradigma. Y por lo tanto, yo veo todo lo contrario. Creo que ellos en este momento están mucho más mejor posicionados de cuando teníamos ola de innovación no disruptiva, sino incremental. Sí, bueno, por complementar un poco todo lo que ya se ha dicho, que me parece estupendo y que estoy totalmente de acuerdo, también creo que es muy importante que las empresas se estén continuamente renovando con el talento nuevo, precisamente por esto, por esta capacidad que vienen de aprender lo nuevo desde la universidad, que es un periodo que de verdad que es un lujo, aprovecharlo a tope, porque es el momento donde tenéis el tiempo para aprender y nada más, y luego esto lo vais a tener que aplicar, ¿no? Entonces, cuando ya entras en el mundo más senior, pues evidentemente ves que te van pasando por detrás gente de generaciones nuevas, pero yo creo que la clave aquí es que se complementen, ¿no? Es decir, tú como senior tienes la obligación de reciclarte para estar al día y subirte también al carro, pero también es importante que la gente senior se apoye en los juniors que entran con esa sabiduría fresca, con esa manera nueva de pensar, con esas nuevas tecnologías que tienen a mano y que las tienen súper naturalizadas, ¿no? Y que creo que es esa combinación lo que hace que a una empresa esté en continua evolución y adaptación a los cambios que se requieren, que son muy exigentes cada vez más, eso sin duda, pero también evidentemente el conocimiento en una empresa que tienes acumulado con todo lo que se ha hecho en el pasado se tiene que ir integrando, o sea, no es una cosa de decir de repente, venga, ahora es todo gente, SIA, no hace falta construir modelos. Eso es falso. O sea, se sigue necesitando construir modelos, pero se necesita que la gente venga con las capacidades de ahora, actualizadas y disponibles para que se combinen de esa manera, ¿no? Más eficiente. Bien, bueno, creo que queda tiempo para una pregunta más, porque son casi menos 20, entonces luego tenemos ronda de preguntas con ellos para ver quién quiere preguntar. Como tenéis perfiles mundo financiero, telecomunicación, tecnología, banca, etcétera, dentro de
cada uno de su sector. O sea, la IA está focalizándose en algo en concreto. O sea, hay proyectos más innovadores o proyectos donde realmente, pues en el sector finanzas, sector telecomunicación, tecnológico, al menos dentro de vuestras empresas, por ejemplo, la IA tenga un papel más relevante. Lo digo porque al final aquí pues hay perfiles de matemáticas solo, matemáticas con economía, informáticos que también tienen una parte como de business, informáticos puros. Entonces, sobre todo por ellos, porque alguno tendrá alguna preferencia más al mundo económico, mundo telecomunicación o no, ¿dónde está enfocado ahora mismo, no dentro de 5 años, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 1, pero ahora mismo, o sea, esos proyectos más innovadores dentro de vuestro sector, por así decirlo, ¿en qué están enfocados ahora mismo? Bueno, para mí o sea, lo más revolucionario de todo es la relación que te permite la IA tener con los datos. O sea, en mi empresa trabajamos mucho en crear sistemas como SAP o como Salesforce, o sea, sistemas grandes para que puedan las empresas nutrirlos de datos y luego sacar sus dashboards y sus informes para entender esos datos y poder tomar decisiones. La inteligencia artificial está permitiendo que la interacción con todos los datos sea con lenguaje natural, incluso por voz. Entonces, al final, digamos que el ordenador ya no hace casi falta. No hace falta una pantalla donde yo te pinte unos datos y tú tengas que interpretarlos. Si hay algo que te va a ayudar en esa interpretación y va a hacer esa parte por ti, tienes simplemente una inteligencia artificial enchufada a todos los datos de tu empresa y esa es la que te hace todos los cálculos que hacen falta en tiempo real. Entonces te puede crear esos sistemas o te puede crear una aplicación o un dashboard en tiempo real. Tú llegas por la mañana y dices, hoy quiero comparar las ventas de España con las de Francia, y además hazme un gráfico. Entonces ya no hace falta esos sistemas tan complejos que había antes para poder estructurar los datos. Entonces yo lo que me encuentro es empresas que van en esa dirección. Es decir, oye, tengo todos estos datos por aquí, pero quiero tener un único punto de contacto con esos datos, un único chat o única voz, para que cualquiera le haga una pregunta, esa IA se vaya a buscar por todos los datos de tu empresa y te devuelva exactamente lo que quieres. Eso, en cuanto a la relación con los datos, es muy revolucionario y se va a llevar muchas formas que hemos tenido de interpretar los datos, que ya no hace falta, ¿sabes? Toda esa interpretación porque te la van a hacer. Sí, en nuestro caso, en el negocio de Telefónica es complejo porque se nos conoce más por la parte de comunicaciones, por decir así, pero realmente actualmente Telefónica se está posicionando como el partner tecnológico de todo tipo de empresas, desde pymes hasta grandes empresas como Inditex, Real Madrid, etcétera. Y realmente por eso decimos que, aunque tengáis un perfil técnico, no os quedéis, por decir así, cerrados, porque nosotros a nivel de cliente trabajamos con clientes de todo tipo de industrias, de retail, de banca. Entonces, bueno, que tengáis esas miras amplias porque realmente luego te puedes especializar o no o generalizar en distintas áreas. Nosotros, por ejemplo, en relación a nuestros perfiles comerciales, necesitamos que tengan esos conocimientos técnicos para mantener un nivel de conversación complejo, pero luego que hayan desarrollado esas skills de comercial para trabajar una relación con el cliente. Por eso, buscad sobre todo aquello que encaje más con vuestra persona. Sí, bueno, del lado de banca está claro, ¿no? Donde estén los datos habrán aplicaciones que en este momento se están desarrollando, ¿no? Y bueno, por mencionar algunas cosas, pues quizás pensando en riesgos, en detección de fraude, se generan muchos datos diarios con estas aplicaciones, ¿no? Que tenemos los clientes, que interaccionas con la aplicación, que vas registrando todo tipo de interacciones con las herramientas, que haces operaciones, transaccionalidades, etcétera. Se capturan datos y ahí salen modelos que son súper interesantes y que son actuales de ahora. Y Alessandro, tú cierras. Sí, tú decías, ¿en qué industria pensáis que va a ser más revolucionaria o va a tener mayor impacto? De manera teórica, en cualquiera. De manera práctica, en la industria que, uno, son capaces de acometer mayores inversiones y dos, o casi diré, este es el uno, las empresas que tienen los mejores datos, que es lo que decimos al principio. Entonces, las industrias que realmente de la empresa, como decía antes, digitales, es decir, la que tiene ya el modelo de negocio centrado en los datos, son las que seguramente le podrán sacar mayor partido. Porque al final, como decían antes mis compañeros, podemos hacer un montón de modelos, pero al final la base son los datos. E incluso si tenemos buenos datos, sin inteligencia artificial, con un poco de inferencia, un poco de analytics, sacamos unas conclusiones maravillosas. Aquellos que tienen, sin embargo, cantidades de datos descomunales, como puede ser los Facebook, como las empresas digitales en general, Google, etcétera, entonces, claro, son aquellos que podrán sacarle mucho más provecho porque podrán encontrar relaciones que igual a vista de ser humano no podemos encontrar.
Vale, perfecto. Pues estamos a tiempo de abrir una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Cómo ven ustedes un poco? Sé que es difícil hablar de qué puede llegar a pasar pronto, pero sobre todo con el que cada vez todos los expertos sienten que nos acercamos más a una inteligencia artificial general, ¿cómo esta diversificación puede ser que nos apoye en el caso de que sí haya una inteligencia artificial que sea capaz de esta especie de creatividad y versatilidad que tendríamos nosotros que formarnos para ahora? Yo creo que como lo de la inteligencia artificial general, que sea igual de inteligente que un ser humano, va un poco a la par con conocer bien cómo funciona la creatividad del cerebro humano. Entonces, yo creo que eso a nivel puramente matemático, a nivel puramente legal, creo que sí, habrá una inteligencia artificial, pero si no conocemos bien las otras partes del cerebro del ser humano que componen el ser humano y que a lo mejor incluso o no se tratan ahora o se han tratado hace siglos, pero ahora se han quitado, me parece muy complejo decir qué significa una inteligencia artificial general, qué significa ser igual de inteligente que un ser humano cuando no lo entiendes bien. O sea, creo que en otras tareas seguramente sí, ¿sabes? Y ya eso lleva mucho tiempo pasando, ¿no? Que en tareas específicas la IA va a ser mejor que el ser humano. En tareas generales, creo que ese concepto, o sea, es interesante que lo vendan las empresas que venden IA, porque, bueno, ¿sabes? Pero me parece mucho más complejo y luego, si desgranas eso, diferentes personas te mencionan lo que es la inteligencia artificial general, otros que es otra cosa. Entonces yo no lo sé. O sea, Efectivamente, ¿cómo defines tú la inteligencia artificial general? Porque empecemos con la definición, así estamos todos... Bueno, yo de lo que he estado leyendo, la inteligencia artificial general es una capaz de, con un entrenamiento específico, ser capaz de generar estas correlaciones entre los activos de diferentes tipos de cosas. O sea, por ejemplo, como usted mencionaba de el músico en su empresa, que es muy bueno llevando sus conocimientos de eso a la empresa, cómo estas inteligencias artificiales podrían ser capaces de hacer eso a una escala mayor y con mayor facilidad. Yo, desde mi punto de vista, como lo tengo en la cabeza, para mí la inteligencia artificial general es cuando una máquina será más inteligente que todos los seres humanos que hay en el planeta. Entonces, y todavía no estamos ahí. Sin embargo, sí estamos muy cerca a lo que tú dices. O sea, la inteligencia artificial ya hoy es capaz de encontrar correlaciones muchísimo mejor que un ser humano. Ya en esto es mejor. Y tuvimos una demo justamente ayer de inteligencia artificial donde víamos que la inteligencia artificial puede pensar ya en n dimensiones. Toda la información que le da la inteligencia artificial sabe que la transforma en vectores. Y estos vectores, en un mundo tridimensional, luego hace un montón de correlaciones. Pero la inteligencia artificial lo hace en un mundo a 300 dimensiones. Por lo menos los modelos que hay actuales son y un ser humano no es capaz de pensar a 300 dimensiones. Como muchos somos capaces de imaginar 4, que la cuarta es el tiempo. Entonces, si es cuestión de encontrar conexiones, la inteligencia artificial ya es mejor que el ser humano. Ahora, que una máquina tenga más conocimiento y más capacidad de que todos los cerebros del ser humano, esto creo que todavía queda tiempo, aunque, de lo que leo, tarde o temprano llegaremos también a esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En uno de los sectores de la inteligencia artificial muy importante creo que es la ciberseguridad, que al igual que han hablado que crece la inteligencia artificial y cómo se desarrolla en las empresas y las beneficia, también crecen las amenazas. Entonces, no sé si pueden hablar un poco de la proyección que tiene la ciberseguridad y si puede crecer a la misma rapidez que crece la amenaza de la inteligencia artificial. Bueno, creo que las amenazas crecen muy rápidamente con las tecnologías, ¿no? Y realmente prepararse para defenderte es algo que es realmente difícil. Es una de las cosas que más peligro genera y más preocupan a las empresas. Y sin duda, con la habilitación de estas herramientas que están proliferando, vamos tarde. O sea, todos vamos tarde, ¿no? Con el tema, por ejemplo, no solo de la inteligencia artificial, también con el tema de la cuántica, por ejemplo, que es otra manera de hacer computación. Y las empresas, bueno, pues cada uno tiene su roadmap para protegerse de esto. Pero sin duda, las amenazas están creciendo exponencialmente de la misma manera que la IA está habilitando exponencialmente para buscar soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que también la propia inteligencia artificial te puede ayudar a contrarrestar esa amenaza. O sea, tú también puedes hacer uso de la inteligencia artificial para protegerte, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se puede buscar una especie de empate
¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que hay que ser proactivo en diseñar esas herramientas, porque siempre es necesario adaptarlas al caso de uso, ¿no? En este caso a la protección, ¿no? Pero, como digo, siempre hay un decalaje entre se generan amenazas y tú reaccionas, ¿no? Y aquí este decalaje ahora es más peligroso que nunca, por esta velocidad que estamos hablando. Hay un libro, no soy experto de ciberseguridad, pero el tema de la amenaza de la inteligencia artificial está tratado muy bien en muchísimos libros, pero he tenido ocasión de leer uno de Henry Kissinger, que era el ex secretario de Estado de Estados Unidos durante la época Nixon y Ford, que ha escrito este libro con 92 años. Y lo ha escrito junto con Eric Schmidt, que era el ex CEO de Google. Y él compara la inteligencia artificial a nivel de posible amenaza con la guerra atómica. Es decir, él propuso, como era un diplomático, se ha muerto hace poco, que deberíamos utilizar las mismas herramientas diplomático-políticas que se han utilizado a nivel mundial para el contenimiento de las armas nucleares. Y esto no lo ha escrito solo un diplomático, lo ha escrito junto con el ex CEO de Google, o sea, que alguien que de estas temáticas, digamos, que tiene voz en capítulo. Entonces, seguramente es una amenaza en ese sentido y es tan grande que expertos de este calibre dicen que deberíamos utilizar estas mismas herramientas para ponernos todos de acuerdo a nivel mundial y contener las amenazas que pueden generarse de la inteligencia artificial, que como todas las revoluciones es agnóstica. La tecnología no es ética, es agnóstica. Somos nosotros que tenemos que aplicar, usando la ética, la religión, etcétera, el control. Pero la tecnología es buena y mala al mismo tiempo, y cuanto más disruptiva es, cuanto buena y cuanto mala al mismo tiempo puede ser. Así que es un tema realmente a resolver y muy importante. Ya tenemos foro para el año que viene. IA combatiendo IA. Muy bueno. Desde luego. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo tenía una pregunta, ya que hemos sacado el tema de la cuántica. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar la IA cuando avance los ordenadores cuánticos? Hay un campo de investigación que realmente combina cuántica con IA, ¿vale? Entonces ya se está haciendo muchos algoritmos y tal. Lo que es, o sea, a mí me gusta mucho hablar de la realidad, ¿no? Porque siempre hay mucho hype en las redes sociales, se generan muchas expectativas y falsas expectativas también, ¿no? Entonces, a día de hoy no existe una calculadora cuántica que esté operando de manera efectiva para resolver problemas de la vida real con algoritmos cuánticos, ¿vale? Hay muchas dificultades técnicas que están todavía por resolver en la cuántica, pese a que se están publicando millones de artículos que van en esa dirección, ¿no? Pero sin duda que la cuántica, para mí, siendo muy pragmático, como digo, yo que tengo esta especialización más de matemática computacional, que soy muy pragmático, es una calculadora que lo único que permite o te habilita a acelerar los cálculos. Entonces, si la IA ya de por sí es un monstruo que que se come muchos datos y que tardamos mucho en entrenar los modelos, etcétera, etcétera, la cuántica lo que complementa a la IA en ese caso es que alivia toda esa tarea computacional que es una sobrecarga brutal, ¿no? Entonces, es un acelerador. Entonces, si la cuántica siendo operativa a día de hoy de manera práctica, útil, con la computación clásica estamos viendo que las herramientas de IA están aflorando de una manera brutalmente rápida, en el momento que llegue la cuántica, esa velocidad será pues, mucho mayor. Entonces, todo esto que estamos comentando de amenazas, capacidad de adaptarte, aprender, y ya por conectar un poco todo lo que estamos comentando, ¿no? Pues creo que se acentúa más, o sea, todavía más velocidad. Pero, bueno, al final todo esto va de humanos, ¿eh? Que por mucho que todo esto vaya muy rápido, todos estamos con el mismo problema de asimilar, de reaprender, de saber cómo utilizar, y al final la componente humana para mí sí que considero que va a ser irreemplazable. Ni siquiera con una IA general, que estamos hablando, porque para mí el tema de conciencia no es algo que una máquina a día de hoy tenga implementado, pues la componente humana sigue siendo crítica y necesaria y ahí estaremos, ¿no? Sí, un poco por lo que comentas, es cierto, y lo estáis viendo en nuestras respuestas, que actualmente hay mucha incertidumbre, tanto con la computación cuántica como con la inteligencia artificial, pero bueno, también, como dices, no hay que perder de vista el factor humano. Cuando con la llegada de Internet en los años 2000 se pensaba que todo se iba a acabar y que cómo se iba a comprar por Internet porque existía la amenaza de que se vendieran tus datos, al final todo el mundo tecnológico y de negocio se adaptó, ¿no? Y creó esas armas para combatir la parte negativa, y yo creo que es un poco lo
lo mismo lo que estamos comentando hoy, ¿no? Y un poco por retomarlo del principio, yo creo que es algo que iremos viendo y resolviendo a medida que andemos el camino. Yo creo que entonces podemos cerrar aquí la mesa, dar las gracias a nuestros ponentes.